Bienvenido a todos a otra entrega de Bonsai al Día. Hoy tenemos el honor y el privilegio de recibir a Jorge Navarrete, quien es ingeniero agrónomo y nos hablará del tema del uso de bioestimulantes en el bonsai. Una parte muy interesante en la cual él es profesional y ha trabajado con este tema por muchos años y nos hablará al respecto. Bienvenido. Eh, Muchas primero, gracias. primero quiero que nos explique de qué se trata todo esto. Adelante. Sí, el mundo de los bioestimulantes es muy apasionante. He tenido el privilegio de trabajar desde hace 20 años en varias empresas multinacionales de fertilizantes foliares y de bioestimulantes. Entonces tengo un poco de experiencia y propiedad, ¿cierto? Para poder comentarles mi experiencia y enfocarla al uso de estos arbolitos consentidos que tenemos, ¿cierto? Em, y además, desde hace un tiempo creé un grupo justamente para una colaboración desinteresada, porque veía que había mucho secretismo, habían muchos errores en recomendaciones y me llegaban muchas consultas de gente de diferentes países sobre el uso de estos productos y también en el uso de pesticidas. Entonces, claro, yo me encontraba con gente buena y bien intencionada, ¿cierto? Que aplicaba un fungicida para querer controlar un insecto, ¿cierto? O aplicaba un bioestimulante enraizante, lo aplicaba al follaje. Bueno, a raíz de eso es que creé un grupo que tiene mucha actividad y lo quiero compartir también para los que quieran sumarse, ¿ya? Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. De los bioestimulantes uno puede estar hablando varios días, muchas horas. Yo traté de hacer un resumen, ¿cierto? Para que resulte algo agradable y no algo pesado. Todos quisiéramos tener los árboles como este arce de Walter Pall, ¿ya? Así de radiante, sin ninguna hoja con problemas de color, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de este tema que es el uso de bioestimulantes en el cultivo de bonsái y voy a hablar de los bioestimulantes en general y después en específico de cada uno, un poco para aclarar muchas de las consultas que salen todos los días, ¿ya? Porque la oferta es bastante amplia y hay que saber, ¿cierto?, qué puedo esperar de cada producto, al igual que de cada manejo, ¿cierto?, que nosotros hacemos, tiene que tener un objetivo muy claro, ¿ya? Aquí no se trata de aplicar por aplicar, sino que aplicar un producto para tener un resultado específico, ¿cierto? Y que cumpla las expectativas que tengo con esa aplicación. Antes de entrar en temas, ¿cierto? Es muy importante analizar cuáles son los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de cualquier especie vegetal, ¿ya? El principal factor, ¿ya?, que incide en el crecimiento y desarrollo de mi árbol es el clima, ¿ya? Que el clima sea adecuado para la especie y la variedad. Para bien o para mal, todos los que cultivamos bonsái o pre-bonsái, ¿cierto? Tenemos la tendencia a buscar árboles que no son para mi clima, ¿ya? Y queremos corregir esa deficiencia climática con el uso de productos, y eso no se puede hacer, ¿ya? Por lo tanto, siempre la recomendación está en que yo tengo que tener especies que sean apropiadas para mi clima, ¿cierto? O al clima que yo le puedo brindar, ¿ya? Hay forma de modificar el clima, por supuesto. Yo puedo tener un invernadero con clima y con luminosidad controlada, pero se escapa del concepto de bonsái, que es un árbol de exterior y que está sujeto, ¿cierto?, a las interacciones directas con el clima, y eso es parte de la belleza futura del árbol, ¿ya? Entonces, tenemos, por lo tanto, que tener especies y variedades que se adapten al clima que yo le puedo ofrecer.
Y el clima es lo más difícil de poder mejorar, ¿cierto? Bueno, por otro lado, el suelo o sustrato, es importante tener claro, ¿cierto?, los conceptos de fertilidad física, fertilidad química y fertilidad biológica de este suelo, que va a estar acotado, ya, poniendo una limitante, ¿cierto?, al desarrollo libre de las raíces. Por lo tanto, la calidad del sustrato que nosotros, o la mezcla de sustrato que ofrezcamos al árbol debe ser la óptima para la especie, ¿ya? El agua también es muy importante, ¿ya? Tiene que ser adecuada en calidad, disponibilidad, volumen y frecuencia, ¿cierto? De acuerdo al tipo de sustrato y de acuerdo al tipo y variedad, ¿cierto? De que nosotros queramos cultivar, ¿ya? Eh, porque no es lo mismo, ¿cierto? Una especie sensible al exceso de sales, como puede ser un arce, o respecto a un olivo o a un ficus, ¿cierto? Que tienen requerimientos hídricos y tolerancias diferentes a la calidad del agua, ¿ya? El tema de la salinidad, perdón, de la sanidad es muy importante. Tenemos que tener un correcto manejo integrado de plagas y enfermedades. Lamentablemente en el mundo del bonsái hay una gran romantización a lo orgánico, ¿ya? Entonces muchas veces las enfermedades y las plagas no se controlan de forma adecuada porque no se utilizan los productos adecuados, ni las dosis adecuadas, ni en los momentos adecuados, ¿ya? Ese es un factor muy importante. Hay que tener claro de que nosotros no esperamos comernos nuestros árboles, ¿ya? Por lo tanto, con un equipo de protección adecuado y el uso correcto de productos de síntesis, ¿ya? Productos químicos, el control de plagas y enfermedades se puede hacer de forma muy óptima, eh, y dando las mejores condiciones, ¿cierto? Para que el árbol pueda expresarse al máximo, ¿cierto? Y es lo que nosotros esperamos. Manejos culturales como poda, raleos, aclareos, ¿cierto? Deshojes parciales, etcétera, ya que son importantes y que están muy ligados en su mayoría a temas de diseño. Por otro lado, la fertilización al sustrato, ¿cierto? Al suelo es la más importante de las fertilizaciones, ¿cierto? Y no se puede reemplazar. Y esta fertilización debe ser balanceada con los nutrientes adecuados para la especie y la etapa fenológica que está pasando. O sea, yo con esto quiero decir de que tener un bonsái o tener un árbol, una planta, no es simplemente tener una planta en una maceta y que se busque la vida, ¿ya? Sino que si nosotros queremos que este crezca de forma óptima, tenemos que controlar muchos factores, ¿ya? Bueno, y así hay muchos otros factores, ¿cierto? Productos que nosotros podemos utilizar y bastante más lejos de estos que están al principio, está en el uso de los fertilizantes foliares y el uso de los bioestimulantes, ¿ya? Siempre se ha relacionado a los bioestimulantes con el estrés, ¿ya? Y efectivamente es así, son en su mayoría productos que ayudan a que el árbol resista situaciones incómodas, ¿ya? Situaciones que le están haciendo que no crezca de la forma óptima. Así tenemos estrés causados por factores bióticos, ¿ya? Por enfermedades, nematos, insectos, bacterias, ¿cierto? Las malezas, hongos y factores abióticos relacionados con el clima, ¿cierto? La temperatura, el viento, la salinidad, la humedad, el contenido de metales pesados, el contenido de agentes, ¿cierto? Que puedan generar un impedimento también al desarrollo tanto de la parte aérea como de las raíces. Ahora, ¿qué son los bioestimulantes? Hasta el año 2019 no había una definición concreta, ¿ya? El EBIC, que es el Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes, lo definió el 2019 como materiales, ¿cierto?, que contienen sustancias y o microorganismos cuya función cuando se aplica a las plantas o a las raíces, estimula procesos naturales que mejoren o beneficien la absorción de nutrientes,
la eficiencia de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y a la calidad del cultivo, independiente de su contenido. Así está definido los bioestimulantes como grupo de productos. Ahora, estos bioestimulantes incluyen diversas formulaciones de compuestos, sustancias y otros productos que se aplican a las plantas o suelos, ¿cierto? Para regular y mejorar los procesos fisiológicos, haciéndolos más eficientes, ¿ya? Es hacer que crezca la planta de forma mucho más cómoda, ¿ya? Actúan directamente sobre la fisiología de las plantas, mejorando el vigor, la absorción y la asimilación de nutrientes. Este punto siguiente es muy importante. Son productos complementarios a la nutrición y protección de los cultivos, ¿ya? Los bioestimulantes no van a reemplazar la fertilización al suelo, ¿ya? Sino que son productos complementarios y se aplican con el objetivo de maximizar el potencial genético de la planta, provocando cambios en el estado hormonal, activando procesos metabólicos, mejorando la eficiencia de absorción de nutrientes, ¿cierto? Estimulando el desarrollo y la respuesta a situaciones de estrés. Tipos de bioestimulantes, son muchísimos, ¿ya? Son muchos. Yo los he agrupado en estos 8 grupos, ¿ya? Que son los grupos más importantes de bioestimulantes. El primero son los ácidos húmicos y fúlvicos. El segundo grupo son los aminoácidos y péptidos de cadena corta. El tercer grupo son los extractos de algas, extractos de microalgas o extractos de plantas. El cuarto grupo son productos en base a carbohidratos. El quinto, en base a fitohormonas, que pueden ser naturales o de síntesis. El siguiente son los probióticos, que son microorganismos benéficos. El siguiente son los prebióticos, que son los exudados y metabolitos de estos microorganismos benéficos. Y el último grupo ya serían inductores de resistencia, como es el caso de fosfitos, quitosanos, que están en el límite entre un bioestimulante y un fungicida en estos casos, ¿ya? En el caso del primer grupo, los aminoácidos son moléculas básicas que forman las proteínas y son absolutamente esencial para poder hacer crecer, ¿cierto? Y desarrollarse cualquier especie vegetal. Estas son sustancias muy complejas, ¿cierto? En que su mayor parte están contenidas en el protoplasma de las células. Existen muchos aminoácidos, ¿cierto? Pero solo 20 de ellos son esenciales, ¿ya? Y constituyen la totalidad de las proteínas en una especie vegetal. Ahora, cuando las plantas se encuentran en condiciones de estrés, que es la mayoría de los casos, nosotros tenemos que pensar que un bonsái o un pre-bonsái siempre va a estar pasando algún tipo de estrés, siempre. Y especialmente si nosotros confinamos las raíces a un espacio pequeño, ¿cierto? Donde la planta no tiene libertad para explorar en profundidad. Por lo tanto, siempre va a estar en una situación de estrés, ¿ya? Si sumamos las condiciones ambientales, podemos tener 2, 3, 4, 5 tipos de estrés al mismo tiempo que están afectando el normal desarrollo del árbol, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de aplicar aminoácidos a un cultivo, a una planta, ¿cierto? Es activar el metabolismo, ¿ya? De forma de que sean iniciadores de la propia síntesis de aminoácidos, ¿ya? La planta recibe el producto y activa su metabolismo y genera una mayor síntesis de aminoácidos desde el nitrógeno, ¿cierto?, que está tomando desde el suelo, para poder resistir estas situaciones de estrés y lograr un crecimiento y desarrollo equilibrado, ¿cierto?, como nosotros esperamos. Dentro de las formulaciones de aminoácidos nos encontramos con productos que son de muy buena calidad y productos que no son tan de finos, ¿cierto? Y nosotros podemos distinguir 3 elementos importantes que tenemos que considerar. Primero, y el más importante de todos, son el contenido de aminoácidos libres, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que hay productos que tienen
un alto porcentaje de aminoácidos libres en su, perdón, de aminoácidos totales en su composición, pero el de los aminoácidos libres, que son los que la planta puede absorber y metabolizar, es bajo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, serían productos que necesitas para ver un efecto importante, aumentar las dosis, ¿ya? O trabajar con dosis muy altas para poder tener una respuesta. Em, por otro lado, también es importante el contenido de péptidos de cadena corta, que son grupos de aminoácidos que están unidos, ¿cierto? Y que son fácilmente absorbidos y sirven a la planta como un transportador de nutrientes, por lo tanto mejoran no solo la absorción, sino que el transporte de nutrientes dentro de la planta, haciendo la nutrición más eficiente. Y en el caso de los péptidos de cadena larga, estos no tienen no se pueden absorber, la raíz no los puede absorber. Sin embargo, es una parte importante del producto porque tiene una acción surfactante o mejorar el mojamiento, ¿cierto? En que este tratamiento sea más efectivo, ¿ya? Y también tiene un efecto directo sobre el crecimiento de microorganismos benéficos cuando este aminoácido es aplicado al suelo. En general, los aminoácidos, los productos a base de aminoácidos están diseñados para ser aplicados principalmente al follaje, ya sea solos o en combinación con productos fitosanitarios, ya sea insecticidas, fungicidas, bactericidas, etc. ¿Cuál es el beneficio de aplicar formulaciones altas, cierto, o en base a aminoácidos? Son activadores metabólicos, promueven la recuperación y la resistencia a situaciones de estrés abiótico, estrés climático principalmente, estimula el crecimiento y desarrollo de hojas, flores y frutos en todo tipo de especies, ¿ya? Cuando estamos en situaciones de bajas temperaturas, en etapas de prefloración o floración, reduce considerablemente el número de flores dañadas por este efecto climático, lo cual es importante. Muchas de nuestras especies, su mayor belleza son las flores, ¿ya? Después de una helada o de bajas temperaturas, y llamemos bajas temperaturas a aquellas temperaturas que no son las ideales para el desarrollo de mi especie y mi variedad, ¿ya? Hay especies que son muy tolerantes a las bajas temperaturas, que son principalmente los árboles caducifolios y muchas coníferas, y hay otras que no toleran temperaturas menores a 10 grados, ¿ya? Entonces, este tipo de productos, al aplicarlo, ayudan a que el árbol se recupere de esta condición climática desfavorable. También tiene un efecto sobre las altas temperaturas, ya sea por baja temperatura o por temperaturas muy elevadas, por sobre las temperaturas ideales de la especie, ¿cierto? Este tipo de productos ayuda a que el metabolismo no se detenga y la planta siga creciendo. Neutralizan también los efectos negativos de las sales en el suelo o el agua de riego, ¿cierto? Porque hace que estas sales sean menos nocivas, ¿ya? Em, y también neutraliza los efectos de la sequía, ¿cierto? O un riego incorrecto. No estoy hablando de que sea algo permanente, pero si por algún motivo no se regó a tiempo un árbol, sin que muera, por supuesto, nosotros podemos lograr una recuperación de ese árbol utilizando aminoácidos, ¿ya? Bueno, y reduce la deshidratación por el efecto filmógeno de los péptidos de cadena larga, que tienen algunas formulaciones, ¿cierto? En que, especialmente en especies que pueden ser muy sensibles a estar creciendo en un ambiente con muy baja humedad relativa, ¿ya? Todo va a depender de la susceptibilidad de la especie y qué tan adaptada esté al clima que yo le puedo ofrecer, ¿ya? Mientras más adaptada esté la especie, menos necesidad va a tener del uso de este tipo de productos. Hay una oferta enorme de aminoácidos, ¿cierto? Todos para uso en agricultura. Normalmente las dosis son de 2 a 3 cc por litro y siempre hay que seguir la recomendación del fabricante, ¿ya? Ahí yo puse algunos ejemplos, ¿cierto? De los productos más conocidos. El consejo que siempre les doy a quienes están tanto en el grupo o que me consultan directamente es que acérquense al mundo agrícola y aléjense del mundo
de envases pequeños, ¿cierto? De supermercado, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los mismos productos más diluidos, mucho más costosos, ¿ya? Y la oferta es mucho más limitada. Entonces, en el mundo agrícola nosotros encontramos productos con respaldo científico, muy buenas formulaciones, productos muy eficaces y mucho más económicos que los que uno encuentra habitualmente con etiquetas, ¿cierto? Que dice aminoácido para bonsai o para plantas de interior, ¿ya? Bueno, el segundo grupo de bioestimulantes serían los extractos de algas. De estos también hay muchos tipos de algas, ¿ya? Y en términos generales son formulaciones obtenidas por extracción física, extracción química o extracción térmica de estas algas marinas, ¿ya? Hay muchos tipos de extractos de algas, ¿ya? Pero aquí lo importante siempre es de qué alga y cuál es la concentración del extracto, ¿ya? La más utilizada en agricultura, ¿ya? Es el extracto de algas de Ascophyllum noosum, ¿ya? Pero hay también extractos de otra especie de alga como Eclonia máxima, que es el Kelpak, ¿cierto? Y hay otras marcas. Hay de Sargassum, hay de otras algas pardas, ¿cierto? Pero la más estudiada y la que hay más estudios y validación científica es Ascophyllum noosum y en segundo lugar es Eclonia máxima, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen estos extractos de algas? Tienen sustancias muy diversas, ¿cierto? Tienen compuestos, carbohidratos, antioxidantes, contienen pequeñas cantidades, pero sí muy importantes de aminoácidos, contienen fitohormonas, que es el elemento más valioso, uno de los elementos más valiosos de estas formulaciones, y que lo que hacen es activar el metabolismo, brindando mejoras en crecimiento, desarrollo y producción. Ya en producción me refiero a generar brotes, generar nuevos crecimientos y siempre de forma muy equilibrada. Ya no van a generar ni un exceso de vigor, ni un exceso de follaje, ni agrandar las hojas, nada de eso. Simplemente es mantener el árbol muy activo, ¿cierto? Para poder hacer que este árbol exprese su máximo potencial de crecimiento, que es lo que nosotros esperamos, ¿ya? Porque para un buen diseño necesariamente tengo que tener un buen cultivo, ¿ya? Y entonces estos son productos que ayudan mucho para eso, para poder tener un muy buen cultivo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de aplicar extractos de algas? ¿Ya? A diferencia de los aminoácidos, este es un activador metabólico que permite mejorar el crecimiento, la tasa de crecimiento, el desarrollo y el vigor. Esencialmente no es un producto para salir de estrés, ¿ya? Sino que es para activar el metabolismo. Hay productos, pues, como un paréntesis, hay productos que tienen aminoácidos y que contienen extractos de algas, por lo tanto, tienen la ventaja de sacar provecho de estos dos componentes, ¿cierto? De tener un producto 2 en 1. No son tan masivos, pero se van a encontrar probablemente con formulaciones de ese tipo y es importante que sepan que sí se puede dar. Estos productos también contienen microelementos, macroelementos, contienen fitohormonas, ¿cierto? Mayormente naturales, ¿ya? Entonces, uno de los beneficios es que mejora la capacidad fotosintética de la planta, el árbol normalmente toma un color verde más intenso, el crecimiento se vuelve más activo y crece de una forma equilibrada, ¿ya? Vigoriza, ¿cierto? La planta uno la ve creciendo más cómoda y insisto en este punto, no va a agrandar las hojas ni va a generar ningún tipo de trastorno que pueda afectar de forma negativa al diseño, ¿ya? Retrasa la senescencia, lo cual es algo deseado en la mayoría de las especies, ¿ya? La senescencia me refiero no es que, no es que este producto evite de que el árbol tenga un aspecto viejo, ya que eso es algo que buscamos, pero nosotros necesitamos que tenga, como parte del diseño, ¿cierto? Que el árbol parezca viejo, pero que a su vez se vea muy sano, ¿ya? Con vitalidad. Es una mezcla perfecta entre las dos situaciones, ¿ya? Y bueno, mejora también la regulación estomática, el árbol está siempre activo y permite que se enferme mucho menos, ¿ya? Eso es uno también de los grandes beneficios que tiene el utilizar este tipo de productos.
De igual forma que el anterior, hay muchas marcas, ahí he puesto las más conocidas, ¿cierto? Que uno puede encontrar en el mercado centroamericano, sudamericano. Las dosis normalmente son de 2 a 3 cc por litro, que por supuesto siempre hay que seguir la recomendación del fabricante. Ahí, bueno, puse el nombre de la empresa que los vende en Guatemala, pero en general son formulaciones o marcas que las encontramos en prácticamente todos los países. El siguiente grupo son los ácidos húmicos y fúlvicos, ¿ya? También, hasta hace poco recién existe una definición clara, ¿cierto?, de qué son los ácidos húmicos y fúlvicos. Estas son una mezcla compleja y heterogénea de materiales polidispersos formados en los suelos por reacciones químicas y bioquímicas durante procesos largos de descomposición y transformación de restos de plantas y microorganismos, que es un proceso que se llama humificación. Estas sustancias húmicas que se producen, como bien se indica en la definición, se producen por largos y miles de años, ¿ya? Cientos y miles de años. Estos generan ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas. Los dos primeros, ácidos húmicos y fúlvicos, son los que sí pueden ser aprovechados por nuestras plantas, ¿cierto? Y por el suelo. Y las huminas, ¿cierto? Por ser compuestos insolubles, no tienen actividad biológica, ¿ya? Por lo tanto, dentro de las sustancias húmicas, los compuestos que pueden ser útiles para nosotros son los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. ¿Cuáles son los beneficios de los ácidos húmicos y fúlvicos cuando nosotros lo aplicamos a nuestros sustratos, ¿cierto? A nuestro suelo. Son productos para aplicar al suelo, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a ver el beneficio y tienen mejoras físicas, químicas y biológicas del mismo. Desde el punto de vista biológico, son fuente de energía, son fuente de nutrientes y mejoran la relación entre el suelo y la planta, dan una mejor condición biológica, son fuente de alimento también para los microorganismos benéficos y hacen de que las raíces se enfermen menos, estén más sanas, ¿ya? Mientras más microorganismos benéficos existan, más sanas van a estar esas raíces. Desde el punto de vista químico, son un importante aporte en la SiC, en la capacidad de intercambio catiónico del suelo-sustrato. Esta es la capacidad de despensa de nutrientes que tiene un suelo para que las raíces los puedan tomar, ¿ya? Entonces, aplicando ácidos húmicos y fúlvicos, aumento esta capacidad de despensa. Entonces, voy a aumentar la disponibilidad de nutrientes para que la planta se pueda alimentar. Desde el punto de vista de pH, tiene un efecto tampón, ¿cierto? Logra que una raíz, aun cuando pueda estar en un pH que no es el ideal para su óptimo desarrollo, esa raíz pueda crecer y pueda tener actividad, ¿cierto? Gracias al uso de estos ácidos húmicos y fúlvicos, ¿ya? Y algo muy importante, tiene la capacidad de complejar elementos nutricionales, ¿ya? Entonces, de esa forma, lo deja más disponible para que la planta los pueda absorber. Y después, el tercer punto de mejora que ofrece este tipo de formulaciones es desde el punto de vista físico, mejora la estructura, que es muy importante, ¿cierto? La retención de humedad y a su vez el drenaje, ¿ya? Esto es especialmente útil cuando nosotros aplicamos ácido húmico y fúlvico en mezclas de sustratos con alto contenido de materia orgánica. Estoy hablando principalmente para las primeras etapas de cultivo, cuando estoy formando el nevari, ¿cierto? Cuando estoy dando la formación inicial, el uso de ácidos húmicos y fúlvicos es muy, muy útil. ¿Qué beneficios tiene aplicar ácido húmico y fúlvico? Mejora la estructura del suelo o sustrato, ¿cierto? Lo que permite tener una mejor porosidad, una mejor retención de agua y un mejor movimiento de agua en términos de drenaje, ¿ya? También mejora el drenaje cuando nosotros tenemos una condición eh, en que no está saliendo el agua por el agujero de drenaje con la velocidad que yo quiero. También este tipo de productos mejora esa penetración y movimiento del agua en el perfil. Compleja nutrientes, como lo mencioné, dejándolos más disponibles para que el árbol los pueda tomar, ¿cierto? Y metabolizar.
secuestra elementos no deseados como sodio o cloro. Aquí es muy importante, dependiendo de la susceptibilidad que tenga el árbol al contenido de sales, porque como comentaba, no es lo mismo tener un olivo que un arce, ¿ya? ¿Cierto? Por dar un ejemplo. El olivo es muy resistente a las sales y el arce es muy sensible, ¿ya? Por lo tanto, en aquellas especies sensibles, el uso de ácidos húmicos y fúlvicos va a ser una gran herramienta para prevenir daños, ¿cierto? Por sales o por un contenido, ¿cierto? O por el tipo de sales que puedan estar presentes y puedan dañar o reducir el óptimo crecimiento, ¿ya? Da una mejora en el estado general del árbol. El árbol tiende a tener una mejor vista, ¿cierto? Un mejor color y un mejor desarrollo. Y en el caso de los ácidos fúlvicos, lo que se ha visto, y esto también está documentado, en que tiene un mecanismo muy similar a las auxinas, ¿ya? Que son fitohormonas que promueven el desarrollo de raíces, ¿ya? Directamente. Ácidos húmicos y fúlvicos, hay muchas formulaciones, hay productos que son más altos en ácidos húmicos, productos que son más altos en ácidos fúlvicos, combinación de estos, los hay en formato granular, los hay en formato líquido, los hay en formato de gel, en polvo soluble. La oferta es muy grande, pero el beneficio es generalmente el mismo, ¿cierto? Y es importante saber que hay muchas alternativas. Reitero, acérquense al mundo agrícola porque van a encontrar soluciones muy buenas, mucho más económicas, ¿cierto?, que las que habitualmente se utilizan en el mundo del bonsái, y con mucha documentación científica de respaldo, ¿ya? La dosis va a depender mucho del tipo de producto. Hay productos muy concentrados y productos muy diluidos, pero en términos generales las formulaciones líquidas son de 5 a 10 cc por litro, y en las fórmulas granulares de 5 a 10 kilos por metro cúbico de sustrato, ¿cierto? Antes de hacer el trasplante, se hace la mezcla de todo el sustrato con estos ácidos húmicos. Y como siempre, seguir las recomendaciones del fabricante. El siguiente grupo, bioestimulante enraizante. Este es un tipo de producto muy útil, extremadamente útil para uso en bonsái y pre-bonsái, ¿ya? ¿Qué caracteriza a este producto? ¿Cierto? Es que normalmente tienen o aminoácidos o extractos de algas, pero tienen componentes naturales o de síntesis de carácter hormonal, ¿ya? Y están diseñados específicamente para inducir y favorecer procesos de enraizamiento y desarrollo radicular en todo tipo de especies vegetales, ¿ya? Este enraizante estimula la raíz, haciendo que crezca más y mejore sus niveles de absorción de agua y nutrientes. Alguien se le activó el micrófono, parece. Porque el muchacho ya está aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Puede continuar, ya, listo. Ya. Entonces, bueno, mientras más sano y fuerte esté el sistema radicular, más eficiente es la planta en la absorción de agua y nutrientes. Todos queremos que la cabellera radicular de mi árbol sea fina, abundante, raíces blancas, activas y muy sanas, ¿cierto? Todos esperamos eso. Este tipo de productos ayuda mucho para eso, ¿ya? Entonces, una raíz sana y fuerte puede recuperar a la planta que pueda estar afectada en su parte aérea por situaciones de estrés, ¿cierto? Un buen sistema de raíces envía señales internas hormonales que potencian el desarrollo de brotes, de flores y de frutos. Las raíces además son órganos de nutrientes de reserva, ¿ya? Y son muy importantes, especialmente en especies caducas, ¿cierto? Esa reserva de nutrientes y de compuestos se utilizan para salir de la etapa del receso, ¿ya? Entonces, si no tengo buenos nutrientes de reserva, la planta va a crecer muy afectada, ¿cierto? Puede dañarse o incluso puede morir, ¿ya? Un sistema radicular sano también permite la óptima relación entre la planta y los microorganismos benéficos del suelo sustrato, ¿cierto? Están directamente relacionados. Y también, y este punto es muy importante, una raíz sana permite un árbol longevo, que es lo que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, yo he visto morir árboles viejos por tener malas raíces,
¿ya? Entonces, no sacamos nada con tener un bonito diseño si el árbol no tiene una raíz fuerte, ¿ya? Una raíz sana, fuerte, muy dividida, con muchos pelos radiculares, ¿cierto? Y que está creciendo cómoda en un ambiente restringido, ¿ya? Es un gran reto para el árbol crecer en las condiciones que nosotros les brindamos, ¿ya? Pues ese mismo árbol, si yo lo planto en el suelo, no va a tener ningún problema. Lo pongo en una maceta pequeña y sufren enormemente, ¿ya? Pero es así. Es como uno ponerse un zapato pequeño, ¿ya? No voy a estar del todo cómodo. Así los tenemos. Bueno, dentro de los bioestimulantes enraizantes hay tres tipos de formulaciones, ¿ya? Enraizantes hormonales concentrados, que es fundamentalmente ácido indolbutírico, AIB, y ácido naftaleno acético, pero principalmente ácido indolbutírico. El segundo grupo serían enraizantes con fitohormonas, ¿cierto? Ácido indolbutírico, ácido indolacético, ácido naftaleno acético, nutrientes y precursores hormonales. Y un tercer grupo, que es el que uno encuentra normalmente en Europa, donde las hormonas de síntesis están prohibidas, son enraizantes sin fitohormonas, pero con precursores hormonales, que es principalmente un aminoácido que se llama triptofano, ¿ya? El primer grupo, el grupo 1, es el que nosotros tenemos que utilizar para enraizar esquejes, estacas y acodos, ¿ya? Que son productos que solo tienen fitohormonas en alta concentración y están diseñados para eso, para ese uso. El grupo 2 y grupo 3 son productos que se aplican en un árbol al momento de trasplante, ¿cierto? Y durante todo su desarrollo, ¿ya? Nosotros, aun cuando tengamos un crecimiento de raíces activo, siempre es bueno hacer aplicaciones que, dependiendo de la necesidad, ¿cierto? Pueden ser más periódicas o más espaciadas. Siempre el árbol lo va a agradecer, ¿ya? Porque nosotros vamos a estimular el desarrollo de raíces para que tenga una mejor renovación de pelos radiculares y, por consiguiente, el árbol pueda nutrirse, ¿cierto? Y desarrollarse de forma equilibrada y óptima. Al igual que los productos anteriores, el uso de bioestimulantes enraizantes no va a generar problemas en el diseño, no va a generar aumento en tamaños de hojas ni crecimientos excesivos. ¿Ya? Son herramientas muy, por cierto, muy utilizadas y en secreto, ¿ya? Por algunos bonsaikas, ¿ah? Y yo me doy cuenta porque tengo mucha experiencia en este tipo de productos. Entonces, cuando me dicen, no, mira, tengo el árbol con estos tremendos crecimientos y solo aplico una vez por semana una solución nutritiva, yo me quedo pensando a ver si realmente no está ocultando el uso de algo más, ¿ya? Pero es muy común el uso de este tipo de productos, es muy común en Europa, en España, en Italia, ¿cierto? Y especialmente gente que los conoce, que los ha utilizado, que los usan en agricultura y los incorporan en los crecimientos de nuestros árboles. Marcas hay muchas, ¿ya? Todas de uso en agricultura. La dosis va a depender de cada formulación, porque va a depender mucho de qué tan concentrado o diluido sea. Ahí hay algunos, ¿cierto?, que se pueden encontrar en Centroamérica y en gran parte de Latinoamérica, ¿ya? En general, las formulaciones líquidas, las dosis son de 2 a 5 cc por litro, y en los polvos solubles, como es el caso del raizal, de 1 a 2 gramos por litro. Siempre seguir la recomendación del fabricante. Otro grupo, ¿cierto?, de bioestimulantes son las fitohormonas, ¿ya? Normalmente, y así se registran, ¿cierto? Son llamados reguladores de crecimiento. Estos son activadores específicos del metabolismo, ¿cierto? Pueden ser formulaciones en base a una sola hormona, ¿ya? Y que pueden ser hormonas para generar enraizamiento, como es el caso del anterior, del primer grupo, ¿cierto? Que es para utilizarlos en enraizamiento de estacas, esquejes y acodos. Pero también hay fitohormonas que podemos darle otro tipo de usos, pero sí podrían generar, ¿cierto?, un desequilibrio en el crecimiento normal, ¿ya? Este tipo de productos es importante hablarlo, no son de uso masivo fuera de estas hormonas para propagación vegetativa. No son tan aconsejables para uso en el caso de los bonsai y pre-bonsai, ¿cierto?
pero es importante que los conozcan. Hay algunas formulaciones estimulantes en base a 2 o más hormonas que habitualmente se les llama trihormonales. De los productos más conocidos está el Biosime, el Stimulate, el Biosmart Zenestar en Centroamérica. Lo que hacen es activar el metabolismo de una forma mucho más fuerte que un extracto de algas. Hay que tener ojo con el uso de este tipo de formulaciones porque sí podrían afectar el diseño si existe un abuso en ellos, ¿ya? Quise incluirlo en la presentación porque me he encontrado con varios ciertos compañeros de afición que han utilizado y han tenido algunos problemas por el exceso de uso de hormonas, ¿ya? Otro grupo de bioestimulantes que son los inductores de resistencia es el caso de los fosfitos de potasio, muy útiles en el mundo del bonsái, muy útiles especialmente en coníferas, ¿ya? Y especialmente en variedades susceptibles al desarrollo de un hongo que se llama Phytophthora, que es prácticamente la enfermedad que puede atacar, ¿cierto? A los pinos, a los cipreses, etcétera. Y estos fosfitos de potasio son fertilizantes con acción fungicida, ¿cierto? De forma preventiva, ¿ya? Se diferencia químicamente del fosfato. El fosfato es nutricional, ¿cierto? Es con fuente de energía para nuestras plantas y como nutriente esencial. En el caso del fosfito es otra conformación que hace que se induzcan mecanismos naturales de defensa y el árbol quede resistente especialmente al ataque de ese hongo, ¿ya? También son llamados fosfonatos. En España se les llama fosfonatos al producto formulado, es exactamente lo mismo. Son muy útiles, no como nutrición, sino que como prevención al desarrollo de un grupo de hongos que se le llaman ovomicetos, como les decía, que la Phytophthora es el más importante de ellos, ¿ya? Este es muy útil para utilizar especialmente en coníferas, ¿ya? Productos hay muchos, algunos por mencionar algunos conocidos, el Cunep Forte, el Atlante, el Fofimax en Chile, ¿cierto? Y hay otras marcas. Ya, en general las dosis son de 2 a 3 cc por litro y como les decía, lo que más esperamos es protección y prevención para el desarrollo de hongos de raíces que son muy frecuentes en nuestros sistemas de cultivo por el hecho de que estamos confinando las raíces a que crezcan con un espacio limitado, ¿ya? Por lo tanto, esa raíz va a estar siempre susceptible a enfermarse. Otro tipo de inductores de resistencia es el quitosano, ¿ya? Que he visto sobre todo en Chile y en Perú, que está muy de moda en el uso del bonsái. Este es un producto que se hace a partir de degradaciones de crustáceos, ¿ya? Son biopolímeros, ya son aminopolisacáridos, son compuestos bastante grandes, pero lo que sí se ha visto es que generan un nivel de protección, especialmente radicular, frente al desarrollo de muchos hongos, y también tiene un efecto suave enraizante, ya como un bioestimulante enraizante también, ¿vale? Entonces es ampliamente utilizado. Hay un tema de modas también. En agricultura ya no es tan masivo como hace 15 años, pero sí se ve un efecto interesante. Es un producto que vale la pena incorporar en los planes de manejo, ¿cierto? Si es que tienen a su alcance. Hay países en que no hay disponibilidad de quitosano. En Guatemala yo he encontrado solo una marca. Pero sí, es una herramienta, nunca va a ser dañino, siempre va a ser algo positivo porque va en pro del crecimiento sano de raíces, de un crecimiento equilibrado y un mayor desarrollo de pelos radiculares. ¿Ya? Estos efectos del quitosano es que dispara el sistema SAR de resistencia, muy parecido a lo que genera el fosfito de potasio, estimula la producción de raíces y raicillas, igual que un bioestimulante radicular, ¿ya? El producto más conocido en Chile y Perú se llama BioRent, ¿ya? Que lo conozco muy de cerca, en Raizán en Guatemala. Las dosis habituales son de 5 cc por litro y se pueden hacer aplicaciones muy seguidas. Yo estoy evaluando distintas dosis, no he visto grandes diferencias, por eso es que pongo ahí 5 cc por litro, ¿ya? Uno se puede encontrar hasta 15 cc por litro
en las recomendaciones del fabricante, ¿ya? Otros bioestimulantes probióticos, que son microorganismos benéficos. Afortunadamente, la tecnología nos permite hoy día encontrar productos de micorrizas, principalmente endomicorrizas, con muy buenas formulaciones. Hay productos también a base de bacillus, que tienen algunos un enfoque mucho hacia la solubilización de fósforo. Hay productos también basados en tricodermas, que son biofungicidas, son hongos benéficos que se alimentan de otros hongos. Por lo tanto, también pasan a ser herramientas muy interesantes, muy utilizados en agricultura ecológica, orgánica, ¿cierto? Y muy adaptables al uso, en el caso nuestro, con el pre-bonsai y pre-bonsai. En el caso de coníferas, ¿cierto? No, lamentablemente no hay una gran oferta de micorrizas, ¿ya? Porque ellas necesitan ectomicorrizas para poder formar la simbiosis. Esto se los comento de una forma muy resumida. Podemos organizar una charla solo para hablar de micorrizas tranquilamente, pero es un mundo muy interesante de incorporar, ¿cierto? Y lo que yo les aconsejo es árboles no coníferas, ¿cierto? Árboles de hoja ancha, en las cuales en su mayoría pueden formar simbiosis con endomicorrizas. Hoy día hay una gran oferta de productos que se pueden incorporar. El otro grupo están los prebióticos, que son exudados y metabolitos de microorganismos benéficos, ¿ya? Están muy ligados al grupo anterior, y estos tienen un efecto de bioestimulación y de solubilización de nutrientes para que la planta pueda absorberlos de mejor manera. Están muy de moda en agricultura ecológica y ya incorporándose en agricultura convencional, ¿cierto? Y son productos muy nobles y muy fáciles de incorporar, ¿cierto? En nuestro mundo del pre-bonsai y de bonsai. Todos quisiéramos poder llegar a tener un árbol con esa vitalidad. Ahí está mi presentación. Bueno, hasta ahí llegaste la presentación. Dejamos que las preguntas fuesen después que terminara la presentación de Jorge, que definitivamente es interesantísimo. Eh, Hay que repetirla, verla de nuevo para poder absorber todas las informaciones que tú nos estás Sí. transmitiendo. Una de las cosas importantes que estamos tratando de hacer en Bolsa al Día es darle los conocimientos, la herramienta para que después cada cual elija por qué lineamiento irse. O sea, Ujú. tú hablaste de todo un mundo y diste de varias, incluso productos, para que Sí, cada cual vea si uno u otro. A veces, como tú decías, muchos se van a la parte orgánica, a la parte de productos, pero la información que tú nos acabas de dar son las informaciones puntuales. Por ejemplo, este tema de los enraizadores, que uno es para ujú. iniciarse, otro es para darle continuidad. Esas son del tipo de cosas que hace falta este tipo de información. Sí, miren, yo los invito a compartir el grupo de WhatsApp que tengo. Em, Tengo la fortuna de no vivir del bonsai, ¿ya? Por lo tanto, esto es una afición que me apasiona mucho, y, y comparto todo lo que sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me apena realmente encontrarme con muchos casos en el mundo del bonsai de gente que no cuenta sus secretos, que oculta mucha información de cultivo. No estoy hablando de diseño, porque en diseño cada artista tiene su toque, ¿ya? Pero en términos de cultivo son cosas que están estudiadas, son técnicas y productos que hay mucho respaldo, ¿ya? Entonces, si nosotros los podemos aprovechar de buena manera, ¿cierto? El diseño va a ser óptimo. Yo voy a poder modelar mi árbol al gusto, ¿cierto? Y podré distinguirme del resto. Pero en cultivo creo que es injusto ocultar información, ¿ya? Lo mejor es compartir todo lo que uno sabe de cultivo. La diferencia entre un árbol y otro finalmente tiene que estar en el diseño y no en el cultivo. Ujú. Exacto.
¿Puedo dejar de compartir la pantalla, por favor, para... ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí, y realmente mientras más se comparte, más análisis se puede hacer en cuál producto funciona mejor en una especie o en un clima. Eh, Podemos todo tomar la mejor decisión. Preguntan que si esto que nos estabas hablando es solamente para bonsái o funciona para todas las plantas ornamentales. Para cualquier planta. El tema es que no es la misma recomendación. Entonces, el mejor consejo siempre es guiarse con gente que tenga experiencia, guiarse por ingenieros agrónomos. Algo importante de comentar, no todos los ingenieros agrónomos están en el día a día en cultivos y somos pocos los que estamos en el tema de bioestimulantes, ¿ya? Por la especialización y es normal, ¿ya? Entonces, buscar a gente que tenga experiencia y que tenga conocimiento de productos siempre va a ser bueno, ¿cierto? Y aprovechar al máximo los conocimientos. Ahí hay otra pregunta, parece. Es ¿Qué porcentaje de concentración son ideales a buscar en las etiquetas, por ejemplo, los aminoácidos, o en ¿Sí? los ácidos? Exacto. Ujú. A ver, depende del tipo de producto. En general, los aminoácidos, los buenos aminoácidos comerciales tienen al menos un 10% peso de aminoácidos libres, ¿ya? Ese es un buen indicador. No quiere decir de que un aminoácido del 7% sea malo, sino que la dosis que voy a tener que utilizar tiene que ser mayor, ¿cierto? Y probablemente la eficacia que yo pueda esperar va a ser menor que la que de uno que tenga al menos un 10%. En el caso de los ácidos húmicos y fúlvicos depende mucho de la formulación, porque una formulación líquida va a ser menos concentrada, ¿cierto? Pero va a ser más práctico su utilización por fertirriego, ¿ya? En Europa sí está regulado, una sustancia húmica tiene que tener al menos un 15% de extracto húmico total, ¿ya? Eso sí está regulado en Europa. En el resto de los países, lamentablemente, no hay mucha regulación. ¿Ya? Dice que es mejor usar productos con muchos ingredientes combinados o independientes por separado. Depende del producto y cuál sea mi objetivo, ¿ya? Como les decía, si yo quiero hacer un enraizamiento de una estaca, un esqueje o una codo, tengo que utilizar ácido endolbutírico en alta concentración y ese es el mejor producto para conseguir eso, ¿ya? Pero como un bioestimulante enraizante, lo ideal es que tenga una base de aminoácidos o extracto de algas o ambos, junto con ácido endolbutírico y ácido endolacético, ¿ya? Eh, Eso es en términos generales. Va a depender mucho de cuál sea mi objetivo, ¿cierto? Y el tipo de producto. Pueden contactarme, ¿cierto? Y hacerme las consultas. Yo los productos los conozco todos, o casi todos, ¿ya? Porque vivo de eso, así que con mucho gusto los puedo orientar a consultas puntuales. Mira, hay algunas preguntas en el Facebook. Voy a darle el paso a Consuelo, que nos maneja la pregunta de Facebook, y un saludo a Laura, que nos está viendo por Facebook Live. Bien, Consuelo, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Te han dejado algunos saludos y obviamente las dudas en función a todo lo que nos ha compartido. Una de ellas nos pide hablar un poco sobre el Super Dry. El comentario dice, evidentemente estamos hablando de formulaciones con respaldo bioagrícola. Me gustaría que comentaras sobre un producto muy controversial que yo no utilizo porque no es muy clara su fórmula. Me refiero al Super Dry, de uso frecuente en cultivadores de bonsái. Esa es la primera pregunta. La siguiente nos la hace Laura. Déjame ¿Sí? contestar de una para Claro. vamos de una. En el caso del Super Drive, es un producto que conozco mucho, es una formulación secreta, ¿ya? He encontrado algo de información que tiene ácido endolbutírico, ácido naftaleno acético y extracto de alga de Clonia máxima. ¿Ya? Es una formulación, a mi parecer, muy sobrevalorada en el mundo del bonsái, es un producto caro y personalmente lo he evaluado contra 3 bioestimulantes enraizantes y no tiene una diferencia técnica en pre-bonsai y bonsai, ¿ya?
Entonces, yo lo considero que es un producto bueno, pero es un producto demasiado costoso para el beneficio que genera. En el mundo agrícola hay productos que son iguales o incluso mejores que ese. En ese sentido, ¿cuál de esos 3 productos que tú has probado en tu experiencia sería como el que tendríamos que tener en el botiquín? Depende del país. Yo los puedo orientar porque los productos los conozco todos, ¿ya? Entonces, pero hay muchos productos. Al menos hay 5 o 6 productos por país, ¿ya? ¿Usted en qué país vive? México. En México. Por ejemplo, en México pueden encontrar uno que se llama Razormin, ¿ya? Que es un producto de Atlántica Agrícola y es mucho más barato que el Superdry. Pero es por darte un ejemplo, no te digo que en México sea solo ese. Otro muy bueno se llama Radigrow, que es de Innovac, y es un muy buen producto, ¿ya? Pero los puedo orientar, digamos, a quien me contacte, lo puedo orientar dependiendo de lo que hay en su país, porque en general se repiten algunos productos, pero cada país la disponibilidad, la oferta es diferente, los tiempos de registro son diferentes, ¿cierto? Y como le digo, llevo 20 años en esto, los productos los conozco, hay productos nuevos, muy interesantes, ¿cierto? Y se pueden incorporar sin ningún tipo de riesgo, ¿ya? Siempre voy a recomendar un producto que conozco, que sé qué es lo que podemos esperar de él, ¿cierto? Y evitar estar haciendo gasto innecesario o sobrevalorando un producto solamente porque es el que se conoce desde hace un tiempo, ¿ya? A mí me da pena porque el Superdrive yo siento que lo mejor que tiene es el marketing y el margen de quien lo vende, ¿ya? Créanme que hay productos que funcionan igual o incluso hasta mejor que él. ¿Mm? Bueno, la otra pregunta o duda es que nos hacen es, para árboles muy estresados en clima cálido, ¿por qué tipo de bioestimulantes y productos comenzarías? Muy cálido, ya. Lo primero es saber si esa planta está en su clima óptimo de desarrollo o no, ¿ya? Si está en su clima óptimo, con el uso de aminoácidos es suficiente, ¿ya? Y si no está en su mejor clima, ¿ya? Por ejemplo, yo llevo una conífera de altura que crece bien en clima frío, lo pongo a crecer en la costa en Centroamérica, va a estar sufriendo siempre, ¿ya? Entonces ahí mi recomendación es no cultivar ese árbol, ¿ya? Porque uno siempre tiene que pensar lo siguiente: si el árbol pudiera hablar, ¿qué es lo que me diría? ¿Ya? Eso es muy importante. Pero en general, tanto para exceso de temperatura o temperaturas bajas, el uso de aminoácidos es el más indicado. Para aplicaciones principalmente foliares, también se pueden hacer aplicaciones vía riego. La oferta de productos es bastante amplia. Hay productos con mucho respaldo científico, ¿cierto? Y de empresas serias que los fabrican. Ujú. Nos dejan otra duda, dice, hay un producto que se llama Revive, ¿lo conoces? ¿Qué contiene? No dice el envase qué lo puede reemplazar. Revive es una formulación secreta también. Ese no lo he evaluado. De verdad que lo que pasa es, a ver, y siempre lo comento a la gente del grupo, yo trato de no evaluar productos que no sé qué es lo que tienen, porque lamentablemente las regulaciones de registro en Latinoamérica no son muy claras o no son tan estrictas, entonces te permiten no declarar cosas, ¿ya? Entonces hay productos que declaran un contenido pequeño de aminoácidos, pero llevan fitohormonas de síntesis, tienen otras cosas, entonces tú dices, oye, pero qué raro, este producto está generando un efecto enraizador, pero no declara hormonas. Y efectivamente tú haces un análisis y sí las tienes, ¿ya? Pero ese producto en particular no lo he evaluado, no lo conozco. Nos dejaban una pregunta al inicio de su charla, que si lo que nos compartes solamente es para cultivo de bonsai o se puede utilizar para cualquier tipo de plantas. Para cualquier tipo de planta, sí. Aquí veo yo una pregunta en el chat, dice, en épocas lluviosas la frecuencia o dosis de uso de los productos debe ser mayor. No, no debe ser mayor. De hecho, hay que evitar el abuso de productos. Ayer en el grupo de WhatsApp habían 2 miembros que decían que aplicaban cada 2 días, día por medio, estaban aplicando productos, ¿ya?
yo siempre, en el caso de los bioestimulantes foliares, recomiendo que apliquen cada 5 o 7 días, ya no más frecuente que eso. Y en el caso de los bioestimulantes radiculares, con una vez por semana es suficiente, ¿ya? No es que vaya a hacerle mal aplicar más seguido, ¿ya? Pero llegan en todos los productos, cuando uno empieza a abusar de su uso, puede generar un trastorno o un no beneficio, ¿ya? Quiere decir de que yo aplico y no veo resultado por un exceso, ¿ya? Entonces, en general, tómenlo como regla, cada 7 días puede ser como máximo de frecuencia. En los bioestimulantes radiculares cada 15 días, en épocas de activo desarrollo, y obviamente en árboles caducifolios en invierno o cuando están sin las hojas, no aplicar nada. Entonces, eso corresponde también a los aminoácidos. ¿Cada qué tiempo se Sí, aplicaría? cada 7 días, 5 o Cada 7 7 días, días. exacto. El extracto de algas es lo mismo. Ok, entonces otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo recomienda aplicar el ácido húmico y con qué otro producto se puede combinar? El ácido húmico y fúlvico se pueden combinar con los bioestimulantes enraizantes. Los ácidos húmicos y fúlvicos solo se aplican al suelo, ¿ya? No están diseñados para aplicarlos al follaje. Y se pueden combinar con los bioestimulantes enraizantes sin ningún problema. ¿Cuántas veces al año? Puedes hacer 1, 2 o 3 aplicaciones al año, ¿ya? Son productos que tienen larga persistencia en el suelo, no necesitas hacer tantas aplicaciones, ¿ya? Pero siempre al suelo, yo he visto mucho que aplican ácido fúlvico al follaje y la verdad que el resultado técnico es muy discreto. Bueno, por el día de hoy yo creo que debemos terminar para tener la oportunidad de invitarte de nuevo para que sigamos Sí, hablando mucho de eso. Quisieron preguntar y tener más informaciones de la micorriza. Hay muchos temas como que se están quedando las personas sí, como ansiosos de que siga abundando, pero ya se nos terminó el tiempo de hoy y el tiempo de él también. Entonces ya sí. por el Mira, como una palabra de cierre, y es que esto es muy apasionante. Yo, de un puro grupo de productos, por ejemplo, de aminoácidos, puedo estar varias horas hablando, ¿ya? Hay una consulta que hacen aquí que me gustaría cerrar con esto. Dice, ¿se pueden mezclar con productos antifúngicos, insecticidas? Sí, sí se pueden. Y de hecho, esa es la recomendación. Mientras menos veces eh, vamos a ver, mientras menos veces yo moje intencionalmente el follaje de un árbol, menos se va a enfermar, ¿ya? Por lo tanto, yo si tengo que aplicar un fungicida, aprovecho esa aplicación del fungicida para incorporar un aminoácido o un extracto de alga, ¿ya? Es eso. Son absolutamente compatibles, no hay que hacer mezclas de muchos productos, normalmente 2, máximo 3, son reglas, ¿cierto? Y con mucho gusto a quien lo desee contactarme, le puedo entregar todo lo que yo sé. tu palabra de despedida Muchas gracias, pues. Muchas gracias por la invitación y espero haber cumplido, ¿cierto?, con las expectativas de esta actividad. y por mucho. Muchísimas gracias a todos. Dejo de grabar y seguimos conversando nosotros. Muy bien.